Si has decidido hablar sobre tu orientación sexual con tu familia, es importante primero tener varias ideas claras. Así que pregúntate primero si estás cómoda con tu orientación sexual. Si la vives desde la culpa o sientes que todavía no estás segura, es mejor no hablar en ese momento, porque necesitas tenerlo claro y estar en tu mejor momento para poder contarlo. Piensa también que es una decisión que hayas tomado por ti misma. Nadie te puede obligar a contarlo, es decir, no es obligatorio hablar sobre tu orientación sexual, pero si decides hacerlo, que sea por ti misma, que no sientas presión, por ejemplo, de tu pareja. Es algo que es muy personal y tú debes de saber cuál es el momento ideal y sobre todo que estás segura de querer hacerlo. También hay que valorar a quién se lo vas a contar primero. Piensa qué miembro de tu familia puede reaccionar o entenderlo de una buena forma. Si se lo cuenta y reacciona como esperaba, sentirás apoyo y confianza y eso te servirá para contárselo también al resto de tu familia. Estas conversaciones es bueno tenerlas con calma y ir mejor de persona a persona. También hay que valorar cómo está el ambiente familiar, es decir, se necesita un ambiente de serenidad, de calma, con una cierta estabilidad emocional. Si, por ejemplo, hay problemas graves, como temas económicos difíciles, una enfermedad grave en la familia o tu relación con tu familia ahora mismo no es la más adecuada, quizás no es un buen momento y mejor es esperar a que todo esté un poco más tranquilo. Y por último, preguntarte si eres paciente. Si no sueles tener mucha paciencia, es importante que practiques esta habilidad. Te va a hacer falta porque vas a necesitar dar tiempo a tu familia para entender y asimilar lo que le vas a contar. Si decides contárselo, ten en cuenta que aquí se produce en este tipo de conversaciones como un cambio de roles. Es decir, normalmente son el padre y la madre los que hablan y los hijos y las hijas son los que escuchan y entienden la situación. Aquí tú vas a adoptar el papel de padre, de madre, porque es la que va a exponer una situación y tu padre y tu madre van a escuchar y entender. Tienes que tener paciencia y pensar que ellos van a necesitar tiempo para entender la situación y sobre todo ten en cuenta que tú has recorrido un largo camino hasta llegar al momento actual en el que estás, al momento en el que estás segura y decides hablar sobre tu orientación sexual. Tu familia tiene que recorrer un camino, digamos, parecido. Lo que a la hora de hablar no tienes que dar detalles de tu intimidad y si por ejemplo tienes pareja, ese tema es mejor dejarlo para otra conversación. Simplemente responde a las preguntas que ellos te vayan planteando. Y en este proceso de entender, las familias pasan por varias fases. Primero se produce una fase de choque, que es cuando la familia recibe la noticia con sorpresa porque es algo que no se espera. Se dice que es de choque porque se siente como un golpe. Es una respuesta totalmente natural de nuestra mente cuando nos dicen algo y necesitamos tiempo para entender. Darle su tiempo, simplemente cuéntale que no lo has hecho antes, bien porque no estabas segura o porque sentías miedo a su reacción y que ahora decides contarlo porque quieres sincerarte con ellos y que no haya distancia, digamos, en vuestra relación. Hay familias que no reaccionan bien. Tienes que darle tiempo, ten paciencia y en otras lo que nos encontramos es que no tienen esta fase de choque porque no le pilla por sorpresa, es decir, hay algunas familias que ya intuían algo, entonces ya cuando tú se lo cuentas te comentan que lo sabían o más o menos tenían una idea. ¿Qué pasa? Aquí ya hay muchos pasos adelantados y el camino va a ser mucho más fácil. Una segunda etapa es cuando la familia no se lo cree. Es decir, esta noticia puede causar miedo o dolor en algunas familias y una forma de protegerse ante ese dolor es con la negación, es decir, esto no está pasando, ¿no? Hay familias que lo niegan de una forma violenta, por ejemplo, dicen, pues en mi casa no va a haber, ninguno de mis hijos va a ser un marica, por ejemplo. En otras situaciones a las familias lo que hacen es cambiar de tema. Si tú le planteas a tu madre, mamá, me gustan las mujeres, soy lesbiana, tu madre pues te puede decir, qué bien, corazón, preparamos la cena, es una forma de desviar el tema. En otros casos se aleja el tema por completo. Cuando comentan, si esa es la forma en la que has decidido vivir tu vida, yo no quiero saber nada.
y en otros casos simplemente no se lo creen. Piensa que es una fase por la que estás pasando, que es un capricho que has tenido en ese momento y que luego todo esto pasará. En estos momentos donde hay tanta confusión, es bueno acceder a ciertos recursos, como pueden ser asociaciones de padres y madres que tengan hijos homosexuales o bisexuales, o ayuda psicológica, dejando claro que esta ayuda psicológica va a servir para asimilar, para entender la situación y nunca para intentar cambiar la orientación sexual. La tercera fase es sentir la culpa. Algunas familias se sienten culpables, piensan que han fallado como padre, han fallado como madre, algo han hecho mal, porque en su ideal, en su idea existe la creencia de que ser lesbiana, gay o bisexual es una cosa mala, es un problema, y como problema hay un motivo que generalmente creen que ellos han fallado como familias y por eso se ha producido, y al ser un problema tiene una solución. Tú le tienes que dejar claro que no hay ninguna causa, no se trata de un problema, es una reacción totalmente natural, al igual que hay mujeres que se sienten atraídas sexualmente por hombres, pues otras mujeres lo hacen, se sienten atraídas por otras mujeres y no hay ningún problema ni tienen ninguna dificultad. Basa tu relación con ellos en el amor, en el cariño que les tienes y sobre todo eso, mucha paciencia, porque hay familias que les cuesta, digamos, asimilar y entender la situación. Recurrir a estos recursos que hemos dicho antes te puede venir bien. Incluso dejar un libro sobre cómo informar a la familia sobre este tema o dejar un contacto de la asociación, pero ten en cuenta que a lo mejor no acceden rápidamente a esos recursos porque a veces la vergüenza y la culpa los limita, entonces necesitan un tiempo y luego seguramente cuando estén preparados van a coger esos recursos que tú les dejas. Una última fase es cuando ya pueden hablar de los sentimientos, de las emociones que todo este proceso les hace sentir. Es decir, cuando ya esa culpa desaparece, en la mente de la familia empiezan a aparecer las preguntas, empiezan a aparecer las dudas. Entonces en ese momento están dispuestos a escuchar, quieren escuchar tus respuestas, quieren escuchar todo aquello que les quieres contar. Y aquí es cuando tenemos que hablar desde las emociones. Cuéntales tú cómo has vivido todo este proceso, cuáles son las distintas emociones que has ido experimentando desde que descubriste tu orientación sexual hasta que has decidido contarlo, los miedos, las inquietudes que tenías al pensar en su reacción y que ellos comenten también cómo han vivido esa experiencia, esa conocer tu orientación o si ya la conocían de antes y sobre todo hablar sobre las emociones y todo lo que habéis ido sintiendo tanto unos como otros. Las reacciones que pueden tener las familias son muy variadas. Estas se ven influenciadas por las emociones que sientan en ese momento y también por sus pensamientos. Sus pensamientos en relación, por ejemplo, sus ideas políticas, sus ideas religiosas, que pueden influir fuertemente en aceptar o no tu orientación sexual. También influye la relación que tengáis en ese momento tú y tu familia. Podemos encontrarnos tres tipos de reacciones diferentes. Hay familias que no dejan de querer a su hijo, simplemente hay una aceptación total y esto permite pues, que haya confianza, que haya seguridad, una mayor comunicación en la familia y que tú te sientas cómoda y apoyada por ellos. Nos encontramos otras familias en las que no quieren hablar del tema. Cada vez que tú intentas hablar sobre tu orientación sexual te cortan, entonces reciben la información muy poco a poco y no consiguen dar esos pasos necesarios para entender todo este proceso. Ten paciencia porque hay personas que necesitan más tiempo, ¿no? Y quizás recurrir a estos recursos que hemos comentado antes les puede ayudar sobre todo a eliminar prejuicios o a eliminar esos miedos que muchas veces es lo que les bloquea. Quizás también buena idea es contactar con familias que hayan pasado por lo mismo y les aporten una visión diferente a la que tienen ellos ahora mismo en este momento. Y por último podemos encontrarnos familias que no reaccionan bien, ¿no? Esto se toma con discusiones y ahí puede haber también cierto distanciamiento. Aquí es importante que tengas personas con las que apoyarte, personas a las que recurrir si por lo que sea en algún momento no puedes permanecer con tu familia y necesitas distanciarte un tiempo. Lo que sí hay que tener claro que en todo este proceso tienes que basar tu relación con tu familia en el amor y en el cariño que ambos sentís y dejar claro que
si ellos te querían ayer, hoy sigues siendo la misma persona y que nada de eso ha cambiado. Espero que tu duda haya quedado resuelta y seguimos viéndonos en próximas ediciones del programa Educar.